Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Aquí estamos con Nicolás Reynoso en la parte técnica. Empezamos de lo que nos queda un chiquitito más lejos. Y al lado mío, Pablo Marmorato, como siempre. Hoy nos vamos a ocupar de la situación social, económica. Y antes, Pablo tiene que decirnos algo. Pablo. Toda la batería y me toca a mí. Bueno, como siempre, como todos los programas, nos acompaña Tenaris, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente, así que le agradecemos a Tenaris por acompañarnos. Muy bien. Quienes están acá en la mesa con nosotros son Héctor Toti Flores, que es político y dirigente social. Fue diputado nacional por la Coalición Cívica. Es fundador de la cooperativa La Juanita, que está en un barrio, La Ferrer, de La Matanza. La Matanza es tan grande, ¿no? Y donde él vive actualmente. Esto mismo le permite tener un contacto muy directo con la situación de los vecinos de esos barrios, ¿no? Y Luis Rapoport, que es economista, ustedes ya lo han escuchado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de General Sarmiento, conduce un programa acá uno de los conductores de un programa de acá de la radio, Viejos Vinagres, que va los sábados, y también es miembro del Club Político Argentino. Y es un hombre que siempre aporta una visión muy aguda de la compleja realidad político-económica argentina. Yo diría que es un inconformista. Enérgico. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Nos contabas recién, antes de que ingresáramos al aire, Toti, contanos un poquito cómo se vive la situación hoy, tanto desde la mirada política como económica y, por cierto, social, en La Ferrer. Bueno, yo le decía de que estamos en una situación difícil. Uh-huh. Hay dos cuestiones que tienen que ver con lo económico que pegan muy fuerte. Uno es la inflación, que viene desde hace mucho tiempo pegando, y otro ha sido el ajuste brutal de las tarifas. Eso impacta, aunque fue bastante mediatizado para las personas más pobres, digamos, ¿no? Con la tarifa social, aunque costaba ingresar a la página y todas esas cosas, pero había como un paliativo. Hoy hay el tema del amparo que hace que no se pague, pero eso se va a pagar en algún momento. Nosotros ya vivimos allá por los 90 con las privatizaciones, que tuvimos un amparo también, y después cuando tuvimos que pagar todo era difícil también. Habíamos salido de la situación más difícil, que me parece que esto también puede ser interesante ahora. Si en los próximos meses hay una reactivación económica, la obra pública funciona, seguramente estos sectores van a tener capacidad como para pagar una tarifa moderada, pero poder pagarla. Hoy yo creo que es imposible pagarla. Estos dos elementos son centrales. Es muy difícil, muy difícil. Aún con las tarifas sociales, o sacando fuera el que recibe una tarifa social. No, con la tarifa social es posible, ¿no? Porque eso, lo que tiene que pagar, el total de lo que tiene que pagar es posible dentro de lo que se gana en esos sectores, que hay planes sociales, y después si hay un recupero de las changas que se había perdido también en estos meses, que ya me dicen los compañeros que se empiezan a activar, que también tiene que ver con una cuestión estacional, ¿no? El invierno siempre es duro para los pobres, así que siempre, no importa en qué situación esté. Yo me acuerdo de una frase muy vieja, al sol cuando sale le dicen es el sobre todo de los pobres. Es el sobre todo de los pobres. Entonces, si nosotros decimos pasamos agosto, digamos, ¿no? Que es el mes más difícil, donde se acumula todo, y ya cuando viene septiembre las changas aparecen para cortar pasto, para los albañiles, qué sé yo, toda esa historia. Entonces me parece que eso va a generar una posibilidad para la recuperación de lo que hoy se ha perdido. Y la otra tiene que ver también con los programas que se están haciendo, la reparación histórica de los jubilados que se van a empezar a pagar dentro de poco, porque ya fue promulgado. Es decir,
la obra pública que se empieza a ver. Bueno, en la Ruta 3 está la obra del Metrobús, donde uno hace mucho tiempo que yo no veo obra tan intensiva, digamos, no tiene 12 puntos de trabajo con cuadrilla de 20, 30 personas, con lo cual quiere decir que están laburando fuerte. ¿Y eso pero beneficia al transporte? Sin lugar a duda mucho. el transporte de colectivo, sin lugar a duda. Sí. Ahora es un problema, digamos, cuando están las obras, No, bueno, sí, pero seguro, una seguro. vez instalado, Ahora es un incordio. Sí, todos los que dicen, y fundamentalmente el transporte del colectivo, digamos, ¿no? Que donde viajan los trabajadores, que Claro. para llegar, qué sé yo, al tercer cordón de La Matanza, nosotros suponíamos que teníamos 2 horas para llegar al centro, porque siempre suponés, porque Claro. si hay un choque, qué sé yo, en cualquiera de estas rutas que estaban colapsadas, realmente en el colectivo no llegabas. Entonces me parece que eso va a ser una obra de muchísimo impacto para los sectores más pobres una vez que se termine, digamos. Y están muy acelerados las obras, así que eso también es muy interesante. Por supuesto que este momento es muy difícil. Hay una pobreza estructural que, como hay esa pobreza, se muestra mucho más. Yo recorro el conurbano y estoy viendo en distintos lugares, qué sé yo. Uno dice La Matanza, tercer cordón, y conoce pobreza. Ahora José Cepaz es otro bolchón. Estuve yendo a un comedor que salió en la televisión por Telenoche, que cocina a la leña, sí, cocinan a leña, pero lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y esos son los comedores que realmente es donde la gente necesita, porque la gente de lejos va con la olla y busca. Muchas veces no tienen idea de lo que significa para el pobre ir a un comedor comunitario, se cree que eso es fácil, dice, no, es terrible ir, más que nada cuando tenés que hacerlo teniendo la fuerza para trabajar, digamos, ¿no? Y por supuesto la gente que hace también estos comedores son héroes anónimos porque todos los días cocinan. No, yo miraba las otras noches en un noticiero que curiosamente, siendo que cocinan, o por lo menos lo hacían hasta que yo lo vi, a lo mejor ya alguien fue a ayudar, con leña que cortan de ahí mismo, con lo cual también se pelan los árboles, ¿no? Que es un efecto secundario, pero que bueno, uno no tiene cómo decirle a la gente no lo hagan. Pero lo que más pedían era un techo. Un techo, sí. Un techo, ni siquiera 4 paredes, un techo para evitarse el frío brutal y la lluvia. Yo he estado varias veces ahí. Primero, cuando llueve, entrar en coche no se puede porque no llegás ahí al comedor. 3, 4 cuadras de barro que no entrás, porque es un asentamiento nuevo. Y nuevo de hace 3 o 4 años, digo, sí, ¿no? Entonces sí. Que no tiene ningún servicio. Que ya es como cuarto cordón, ¿no? Ya, sí, ahí ya es cuarto cordón, si lo identificamos por el tema de la pobreza, sí. Y sufren cuando hace frío y también sufren cuando hace calor, porque es al aire libre. Y la gente es muy solidaria porque cuando no le bajan los alimentos del municipio, que ocurre muy a menudo, salen ellos a juntar, a traer, consiguen dinero, qué sé yo, y muchas veces hacen las comidas sin carne, como se está acostumbrado también en la pobreza. Afortunadamente en la televisión mostraban de que había carne, que hay mucha gente que está dispuesta a acompañarlas, y no pedían grandes cosas, querían solamente un techo y un piso. Claro. Yo creo que eso es impresionante como mensaje. Además como visión realista. Tomando el tema de la televisión, Graciela, la verdad que otro mensaje del chico que cortaba los árboles. El periodista con una mirada más abarcativa le decía, pero ¿qué sentís cuando talás un árbol? Y él dice, nada. Porque tengo que calentar a mis hijos y darle comida. Hay algunas posturas de la realidad, digamos, ¿no? Como se van contraponiendo los derechos, y uno tiene que optar desde un lugar de la vida, digamos, ¿no? De los suyos. No, te digo, cuando yo he hablado mucho, sobre todo con mi hija, que es terriblemente defensora del medio ambiente, ¿no? Entonces, cosa que me parece muy bien, pero yo le decía, fíjate que aparecen primero que nada los derechos fundamentales, la vida y la libertad.
después, digamos, los políticos, los más liberales. Después te vienen los derechos socioculturales, económicos y demás. Y mucho después te vienen los derechos ambientales. No es que haya que esperar. Lo que pasa es que hay momentos en que la necesidad económica es tan fuerte que no hay espacio para ocuparse del ambiental. Claro. Es casi como un lujo. Así es. Y uno ve los Lamentablemente, países, digo, ¿no? sí, todo lamentablemente, porque todos deberían estar al mismo tiempo y uno tiende hacia eso. Pero hay países donde eso se le da realmente un espacio porque tienen asegurados los otros derechos. Claro. No sé. ¿Vos qué opinás, Luis, que te has quedado pensando? Yo pienso que hay dos miradas que me parece que hay que tener. Una es una mirada de estrictamente corto plazo, ¿no? Que tiene que ver con el momento actual. En esa mirada yo diría hay dos cosas, esencialmente. La primera es que la Argentina y América Latina más ampliamente es más pobre. Uh-huh. ¿Más pobre que cuándo? Es más pobre que hace 10 años. 10 años. Es más pobre porque cayeron los precios de los productos agropecuarios, o el cobre o el petróleo, o sea, todo lo que son los commodities exportables, y las sociedades de América Latina no asumen esa realidad. Pero lo cierto, somos más pobres. Entonces, eso que visto en los numeritos es sencillo, visto en el estómago de la gente es complicado. En particular, cuando se exprimió la naranja hasta el final, digamos, y entonces vos decís, bueno, de golpe y porrazo apareció la pobreza, pero no es cierto. Los dos países que por ahí fueron más prudentes en América Latina son, en primer lugar, Chile, en segundo lugar, Perú, que en la época de las vacas gordas ahorraron, es así. El otro fenómeno, digamos, también estrictamente de corto plazo, tiene que ver con el equilibrio macroeconómico de la inflación, que hacía referencia Totti. Eso es, para mí, una de las cosas más terribles, por ahí más criminal que las bolsas mismas, ¿no? Porque nosotros, después del periodo de Cavallo, que fue muy duro, hay una sola cosa que quedó positiva, y es que se había terminado con la inflación. Después vino la devaluación, una gestión, yo creo, extraordinaria. O sea, que uno la mira, fue un momento terrible, pero yo pienso en Jorge Remes, sí, y en Blecher y Piñanelli, y la verdad, digo, y soy amigo de ellos. Estás hablando del 2001, la salida de la crisis. La salida de la crisis. Ellos supieron surfear esa crisis y se salió de esa crisis. Es que Remelennikov poca gente lo tiene en cuenta, ¿eh? Para mí es un héroe de la Argentina. Para mí como también. Hacía referencia a Totti, de la gente. Y la gente no... Claro, pues le tocó bailar con la gorda. Ahora bailó con la gorda. Con la fea. Y con la fea, la gorda. Pero la sacó, terminó el baile y era flaquita, hermosa y sin inflación. Y con un equilibrio en el sistema razonable. Y lo que hizo, yo creo fue el peor de los legados de Kirchner, es en forma totalmente deliberada reinició el proceso inflacionario. Lo reinició, supongo yo, por un cálculo político. Vos podés aumentar un 3% sustentablemente el salario, y él optó por aumentar un 15 o un 20. Con lo cual la gente vivía engañada, porque de ese 15 o 20 se reabría la inflación por un 12, y entonces quedaba un 3, pero claro, en lugar de... Entonces, eso es una carga de corto plazo que pesa en la realidad argentina, ¿no es así? Ahora, el problema más serio
no es de corto plazo. Y en eso es mi pelea permanente. Yo creo que hablar de pobreza o hablar de inclusión tiene una sola palabra, y esa palabra hay que hablar y no es de corto plazo. Y esa palabra es empleo. Si nosotros no hablamos de empleo, no estamos hablando de nada. Y ahí ya estamos hablando de una visión de más largo plazo, que bueno, eso necesitaría un poco más de tiempo para conversar. Seguimos conversando y le voy a comentar. Claro, pero yo creo que tenés razón. En el tema empleo, yo veo que en todas partes, y no veo por qué acá no, se ha modificado mucho y se va a modificar más el tema del acceso al empleo, y está muy ligado al tema de la adquisición de conocimiento. Es decir, cuando vos te metés con eso, ya te estás metiendo con educación, por eso es tan importante y tan extenso, me parece. En el tema empleo hay varios aspectos que, como vos decís, tiene el tema de las capacidades de la gente para ser empleada, qué sé yo. Pero hay una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con las políticas de largo plazo, y es que estos problemas de calificación de la gente están en todas partes. Sin embargo, en Europa, Estados Unidos, en muchos países de América Latina, desde hace rato hay políticas que apuntan al desarrollo del empleo, y el desarrollo del empleo supone básicamente una cosa, que haya más y mejores empresas, sobre todo pymes, en condiciones de contratar gente. Nosotros desde hace muchos años, yo diría prácticamente nunca, hace por lo menos 25 años, cuando se vivía la época de sustitución de importaciones y qué sé yo, eso mismo generaba empleo. De ahí en adelante, periodo de Cavallo, periodo de la Rúa y hasta hoy inclusive, no hay políticas en ese sentido. Y antes que los temas de educación, hay que destrabar básicamente algunos temas de naturaleza institucional. Por ejemplo, te doy un ejemplo sobre el cual estoy combatiendo hoy día y que tiene que ver con... Dejaste la armadura ahí afuera, ¿no? Te doy un ejemplo que es bien claro. El modelo sobre el cual se sostuvo estos 12 años es un modelo de crecimiento del empleo público. La forma y los planes sociales, ¿no es así? Una de las herramientas sobre la cual se sostuvo eso es el Fondo Soja. El Fondo Soja establece que un 30% de las retenciones a la soja se vuelcan a las provincias y a los municipios para obras. Obras que son todas de carácter social. Hospitales, escuelas, caminos, cloacas. O deberían ser. Etcétera. No, son para eso. Son para eso. ¿Qué pasa? Si uno hace un hospital, obviamente hay que llenarlo con médicos, enfermeras, equipamiento, etcétera. Si uno hace cloacas o escuelas, etcétera, pasa lo mismo, porque uno tiene que mantener y mantenimiento, gasto de mantenimiento y gasto de servicios asociados a eso. Eso mejoró las condiciones de vida de la gente, por eso de alguna forma, digamos, no hubo un escándalo de condiciones de vida en este periodo, pero generó un aumento de los empleados públicos en provincias y municipios del orden del 1,5 millones de personas. Dejó de crecer en los últimos 5 o 6 años prácticamente ni un empleo privado, y ese 1,5 millones de personas trabajan en el sector público. Con lo cual está todo amontonado. Claro. En la medida en que eso, con la caída del precio de los commodities, dejó de ser sustentable, pues en el fondo nunca fue sustentable, ese modelo entró en crisis.
hoy día hay que modificar la aplicación de los recursos, en este caso del Fondo Soja, para que esos recursos vayan a planes para el desarrollo del sector privado competitivo con empleo formal adecuado a la gente, pues si no está roto el equilibrio entre el gasto social y la promoción al desarrollo económico. No es que yo esté en contra del gasto social, creo que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, porque si no se hace insostenible. ¿Qué opinas vos, Toti? Sí, a mí me parece, lo he escuchado y atentamente, y me parece un planteo absolutamente razonable, porque si no siempre se está detrás de la coyuntura. Y yo, mientras hablaba de los servicios, que agua potable, cloacas y esas cosas que en los barrios se va llegando, y me parece que está bien y que se emplee correctamente esos fondos, también pensaba en los edificios de hospitales que hay en La Matanza, 2 nuevos, sin médicos. Obras de cloaca que, sin médicos y sin material. Sin material, sin cerrado, nada, no se atiende. Salitas también construida, moderna, muy linda, inaugurada por la gestión, que después no tienen posibilidad. No hay continuidad. Y la otra cuestión que me parece, cuando hablaba de las obras públicas para el mejoramiento de la calidad de vida, no se contempla un proceso que hay en el conurbano, que es la expansión de los asentamientos, porque no se puede comprar vivienda, digamos, ¿no? Claro. Es muy difícil. Entonces se expanden los asentamientos. Si uno ve en la periferia, por eso hablaba ya de Cuarto Cordón, no sé si no hay que empezar a pensarlo, en la periferia se van agrandando los asentamientos, todos los lugares donde eran a lo mejor terrenos fiscales o inclusive que tenían propietarios, se van tomando y se van agregando nuevas casas. Por supuesto que después tiene que venir los servicios, tiene que venir la luz de manera precaria, y si no la gente igual se cuelga, hace un tendido, pues se llega a las empresas y tienen que hacerlo. Después haceme acordar que te pregunte una cosa de colgarse. Dale, y hay una cuestión interesante, que ya hay algunas propuestas que a mí me parece que debería tomarse el Estado, de donde hay esos espacios de expansión, empezar a hacer que el Estado lo construya, digamos, no que sea la gente por su necesidad que vaya haciendo eso, sino preventivamente, y armar especies de ciudades que tengan posibilidad de capacidad de producción intensiva de verduras, que aunque sea para el autosustento ahí, que tenga buena energía, las mejores escuelas, porque entonces preparamos una nueva generación para el despegue del país. Para eso hay que tener un plan de país. Me parece que eso es lo que muchas veces nosotros no vemos, siempre apurado por la coyuntura, y creo que en esto juegan factores de poder que hacen que los gobiernos siempre estén solamente respondiendo a la coyuntura, hace que no tengamos un problema de país. Me parece que hoy es una oportunidad increíble la que tenemos también. Yo pertenezco a una generación que vio crecer a partir de las industrias las Villas Miseria, lo que entonces se llamaba Villa Miseria. Soy de Avellaneda, una de las primeras Villas Miserias estaba ahí. Ahora, en San Justo, por ejemplo, la gente que llegaba a la villa se destinaba a salir de ella comprando un terrenito y haciendo su casita. Y esa casa iba a ser ocupada por un amigo, un hermano, quien fuere. Nosotros hablábamos del gran urbanizador que era Canmar. Canmar era una empresa de construcción que no urbanizaba ni medio, construía casas. Y no había nadie que urbanizara. Se construía, loteaba y después atendía. Las casas las construía la gente. La construía la gente, algunos con su propia mano. Ahora, hoy ni eso. Ni eso, porque antes había como un lote, y además la necesidad y la decisión de que la villa era un lugar transitorio. Así es. Hoy, cualquiera que pase por la 31 ya ve 4 pisos. Claro, eso no es transitorio. Esa gente no se va más. También los asentamientos nuevos tienen esa perspectiva. Cuando en el asentamiento al año tenés construcciones que tienen columna preparada para 3 o 4 pisos, esa gente se queda ahí. Se queda ahí, exactamente. Sí, y a veces son en zonas inundables, porque los terrenos que se
toman, que siempre cuenta con la complicidad con el poder Sí. municipal, digamos, ¿no? El que sea. Hay veces tiene que ver con las internas, hay veces tiene que ver con los propios poderes que están gestionando. Hay veces son los peores lugares, no son los mejores. Claro. Inundable, donde los servicios se sabe que no Pero, existen. porque además, cuando se toman terrenos de particulares, generalmente se los toman de gente que no paga más los impuestos. Así es. Y generalmente la gente no paga más los impuestos, sea porque en una sucesión nadie se tomó el trabajo, estaba todo muy lejos, o lo que sea, o porque son terrenos tan malos que no vale la pena pagar No vale los la pena impuestos. pagar, es verdad. Pero, de ahí salió la ley Pierri en Claro. la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero bueno, hay una cuestión que vos decías antes de empezar, en cuanto a la actitud y las expectativas de los habitantes de esos lugares, aún tomando en cuenta todas estas dificultades, desde el punto de vista de lo político y de su visión de su vida futuro. ¿Vos cómo lo ves eso? La gente viene muy golpeada en la última etapa por el engaño. Es decir, que todos los discursos de los políticos se hacían en nombre de la justicia social, que ellos se sentían como sujeto de esa necesidad de justicia social. Inclusive iban a los barrios, se sacaban la foto antes de las elecciones y no volvían. Lo primero que te dicen cuando llegan es, si quieren nos sacamos una foto, pero traigan comida, qué sé yo. Es inexplicable que vos vayas a verlo para ver qué necesitan y no pedirles nada, porque ellos están dispuestos a dar, se ha hecho una práctica de esto. Lo que ven es la posibilidad de un cambio, y también estaban muy apretados por quienes controlaban esos barrios con el miedo a perder el plan social, el miedo a perder el terreno, porque también si dices, y esto no es solamente una cuestión de Cambiemos, sino decía, si eligen al otro que no está en la gestión en este momento, por ahí nos sacan de los terrenos, porque no ser propietario también te hace muy vulnerable, digamos, ¿no? Y esa gente se fue acostumbrando a sobrevivir en eso. Ahora es como que hay cierta liberación en ese sentido, sufriendo mucho, no es que las cosas están bien, pero yo creo que, y esta es una oportunidad única si llega el Estado, no los punteros, que a esos lugares llegue el Estado, que llegue la ayuda de desarrollo social, que llegue la ayuda de el Ministerio del Interior a través de los planes de vivienda, pero directamente el Estado. Yo creo que es una gran oportunidad de recuperar el espacio perdido por el Estado en las cosas concretas.